Entonces, a esto es a lo que se le conoce como la diferencial de la función f. A veces también, en lugar de escribir, digamos, una segunda variable y es 0, simplemente escribimos diferencial de f en x0. También es otra forma de ponerlo. O una forma quizás un poco más sugerente y más simple de entender es utilizar la notación funcional, que es diferencial de f en x0. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que la diferencial de f es igual a la derivada de la función por la diferencial en la variable más una función error. Esto es, digamos, repito, para funciones reales de variable real. Entonces, de alguna manera, lo que yo quisiera es repetir este procedimiento para el caso de funciones, como les decía, reales de variable vectorial. Bien. Entonces, en general, vamos a decir que una función como de este estilo va a ser diferenciable si existe, digamos, una vecindad alrededor del punto x0 y, digamos, existe un valor a en los reales. Vamos a escribir mejor eso. Entonces, pasamos de la definición a través del límite cuando h tiende a 0, de la cociente que les había presentado, a la siguiente definición. Yo puedo decir que f es diferenciable. O sea, esta definición de límite es equivalente a decir que f es diferenciable en x0 si solamente si existe una r mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en x0 esté totalmente contenida en el conjunto A y existe un valor en R independiente completamente del valor H, ¿sí? Tal que, digamos, para todo punto H, bueno, para todo punto x0 más h que pertenece a la bola de radio R con centro en x0, se cumple que justamente f de x0 más h se puede escribir en términos de f de x0 más el valor a multiplicado por h más esta función error si h de x0, donde si h de x0 es justamente h por phi h de x0 y el límite cuando h tiende a 0 de esta función, o más precisamente de psi h de x0, es igual a 0. Entonces, eso significa que la función es diferenciable en el punto x0. Nótese que otra vez estamos utilizando la definición del límite a través de bolas. Esa es la relevancia de este reparafraseo de la definición de diferenciabilidad en el caso de funciones reales de variable real. O sea, ¿cuál es la idea? Nosotros, de alguna manera, teníamos funciones reales de variable real y lo que hicimos fue extender la definición de diferenciabilidad a funciones vectoriales de variable real, simplemente observando que el límite de una sucesión, digamos, de puntos que viven en Rn converge, o sea, o existe, si, solamente si, el límite de las sucesiones generadas entrada por entrada existe. Entonces,
para el caso de funciones vectoriales de variable real, lo único que hicimos fue decir, ok, el límite, tal límite existe si entrada por entrada. Funciones reales de variable vectorial, quiero ver o quiero entender cómo se ve la definición de diferenciabilidad en términos de vecindades y en justamente de esta límite a través de bolas. Entonces, como la diferenciabilidad está dada en términos de un límite, eventualmente tengo que hablar acerca de bolas pequeñas contenidas en el dominio, tomar puntos que se encuentran en la vecindad de ese punto X0 y de alguna manera tratar de interpretar esta cuestión de la aproximación del valor 3H de esa razón a un valor determinado que le estoy llamando A. Nótese que aquí el valor A es el que está fungiendo como la derivada, ¿no? O sea, estamos reparafraseando nuevamente esta expresión que tengo aquí. Entonces, veamos, analicemos esta definición. De entrada me pide una bola centrada en X0, una vecindad natural. Voy a pedir que estos puntos estén metidos en esa vecindad. Ok, ya está ahí. Esta definición no depende de la dimensión, porque en automático al hablar de bolas sabemos que en cualquier dimensión de Rn podemos construir bolas. ¿Va? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver problemas, ¿verdad? Porque, pues, cómo se interpreta este tipo de incrementos ya hablando del dominio, que va a ser un dominio que vive en un espacio con más dimensiones, y qué significa justamente esta interpretación del límite, pero ya en el contexto de funciones reales de variable vectorial. Al menos lo que podemos hacer es tomar estas ideas como base para poder extender el concepto de diferenciabilidad a este tipo de funciones. Entonces, vamos a introducir simplemente esa definición, la definición de diferenciabilidad para funciones reales de variable vectorial. Bien. Prof, se está trabando un Entonces, poquito. considérense. ¿Mande? Se está trabando un Prof, poco. se está trabando y me ¿Sí? marca que tiene mala red. O sea, se ve un poco mal el pizarrón. Ah, ok. A ver. Vamos a ver. A ver. Puede ser que sea por esta cuestión de que no cierro carga. A ver. Ahí. Ya está. A ver si ahí mejora. Lo que hice fue apagar todos los dispositivos que tenía conectados. A ver si así se puede. Bueno, si vuelve a trabarse, me dice. O si está trabado, me dice. Ok, entonces, como les decía, esta definición de la diferencial y el hecho de la interpretación de los del valor A en el contexto de las funciones reales de variable vectorial va a cambiar sustancialmente, porque como estoy trabajando con vectores, pues ese valor A del que estamos hablando en el caso de las funciones reales de variable real, pues ya no va a ser un número como tal. Vamos a ver. Entonces, definición. Considérense una función. Creo que ahora estaba yo trabajando, no recuerdo, creo que estábamos poniendo letras mayúsculas.
quiero respetar esa notación. Entonces, tómense una función real de variable vectorial. Entonces, decimos que f es diferenciable en un punto x0 que pertenece a, aquí ya es muy importante decir que estoy hablando de vectores, ¿sí? Estoy hablando ya de vectores, no de valores en los reales. Si existe un vector, vamos a llamarle A, tratando de hacer la analogía con el caso real, existe A en Rn independiente, digamos, de un vector H, ¿sí? Tal que para todo punto x0 más h que vive en una vecindad de x0, para alguna, recuerden que esta abreviatura P.A. significa para alguna R mayor que 0, ¿sí? Se satisface que f en x0 más h lo puedo escribir como f en x0 más el producto punto de A con h más una función que le voy a llamar phi, que depende de h del punto x0, punto h. ¿Sí? Donde ¿Puedes repetir esa anotación que no entendí? ¿Cuál? Dime. Justo antes de H. ¿Punto? El cachito phi de H, punto, ¿cómo? Es que no entiendo qué. Esto de aquí, es que apenas lo voy a definir. O sea, donde phi sub h Ok. Gracias. en un subconjunto de Rn que toma valores en Rn es una función, ¿sí? Tal que el límite cuando h como vector tiende a 0 me da el vector 0. Profe, ¿qué significa P.A.? Es una abreviatura que significa para alguna. Gracias, profe. Para alguna. Ajá. ¿De qué? Entonces, para alguna. ¿Sale? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí hay algunas cosas que quiero llamar por su nombre. Entonces, de entrada, fíjense que esto es un producto punto. Estos son vectores en Rn. Estos son vectores en Rn. Entonces, este punto que aparece aquí hace referencia al producto escalar, al producto punto.